controles de la reunión y de igual forma alguien va a estar ingresando en el transcurso de la jornada para el control de asistencia respectivo, ¿sí? Chicos, vamos acercándonos ya a la fecha del examen. Recordemos la segunda semana de agosto, el día todavía no está definido, pero lo que sí sabemos es que se mantiene todavía el tema de la segunda semana de agosto, entonces nos queda ya poco tiempo, aprovechemos al máximo, por favor, ¿sí? Bien, le entrego los controles de la reunión, la clase es suya en este momento. Adelante. Listo, muchas gracias Juan Carlos. Ok chicos, muy buenas tardes a los que acaban de llegar. Por aquí Helen también creo que estaba llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ok chicos, vamos a trabajar un poquito entonces en la fase justamente del desarrollo de esta parte, las habilidades, lo que era la comprensión justamente de textos. Recordarán ustedes que es una de las características fundamentales que nosotros hemos venido trabajando ya desde pues hace algunas semanas con el objetivo de obtener esta destreza o esta habilidad, ¿sí? Como lo trabajamos también con los compañeros que estuvieron en la parte de este trabajo los días jueves con el grupo presencial. Recordarán ustedes que cada una de estas habilidades está interconectada. Eso quiere decir que lo que vemos aquí en comprensión de textos nos sirve también para lo que nosotros estamos trabajando en la parte de lo que es las término excluido, la parte de las inferencias, sí, todos estos elementos que nosotros hemos venido trabajando. Así que pónganle bastante atención a estos elementos para que ustedes puedan ir concretando justamente algunos de los elementos de base con los que se va a trabajar. ¿Ok? Objetivo, como bien dijo Juan Carlos, es que nos aproximemos a estas semanas ya de rendición del examen y que obtengamos los mejores resultados. ¿Sí? El día de hoy también vamos a tener práctica, vamos a desarrollar un poquito también estos elementos de eh, ejercicios que tenemos en base a la plataforma del centro. Nos ayuda mucho. Entonces, estos elementos son los que vamos a estar trabajando el día de hoy y vamos a también a estar haciendo análisis de algunos ejercicios que están dentro del banco de preguntas. Sí, entonces, esto es fundamental porque de ahí justamente parte toda la estructuración de la práctica que ustedes van a tener. ¿Ok? Y con esto nosotros vamos a ir desarrollando las actividades del día de hoy. ¿Sí? ¿Ok? Bien, vamos por acá también. Bienvenida Bárbara, está conectándose. Juan también por acá, que está conectándose. Ok, ahí estamos. Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Sí, permítanme un ratito solamente. Ya, aquí estamos. Ok, vamos entonces, permítanme, les comparto pantalla para comenzar con la práctica. Sí, ok, por aquí les presento. Y listo, ahí estamos. Ok, vamos a continuar entonces con esta fase justamente de presentación o de desarrollo de estos ejercicios. Es fundamental que nosotros vayamos entendiendo, vayamos teniendo en cuenta cómo se va desarrollando justamente este tipo de ejercicios para ya no batallar justamente con el contenido ni tampoco con el tiempo, sino que sea justamente una cuestión de habilidades lo que vayamos viendo. ¿Ok? Bien, el día de hoy les he traído igual 3 ejercicios. Espero que abarquemos el tiempo necesario para irlo desarrollando y con eso pues ir teniendo las bases necesarias, más que todo también para realizar práctica con ustedes y retroalimentación, que eso es lo fundamental. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy? El ejercicio que les he traído el día de hoy me gustó mucho, no sé si ustedes se han topado con él, porque difiere un poquito de los demás. Digamos que es una de estas excepciones que se está llevando a cabo y que nosotros mencionamos pues muchas veces dentro de este proceso de llevar a la práctica estos ejercicios, con el cual nos vamos dando cuenta cómo se va estructurando el material. Si bien nosotros, ¿y por qué es diferente? Porque en las otras ocasiones lo que se estaba trabajando era, por ejemplo, conceptos como em,
infiere, identifica, sí, determina, concluye, etcétera. Pero en este caso lo que vamos a hacer es justamente desarrollar una premisa diferente que hace que trabajemos con este texto. Ya, un poquito eso es el sentido de lo que nosotros vamos a irlo identificando e irlo encontrando en su momento. Sí, entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta y que lo vayan desarrollando en ese contexto. Ya, bien, dice, y este empieza así, me gustó mucho porque decía, con base en el texto y parte de una pregunta, normalmente partimos del verbo y la premisa. Ahora estamos partiendo justamente con una pregunta y dice, ¿qué quiso decir el profesor con este cuento? Vamos a ver un poco. Ya nos ambienta justamente en lo que vamos nosotros a trabajar, que es pues la parte del desarrollo de una historia por parte del docente y que en otras palabras lo que nos está diciendo aquí es qué es lo que quiso decir el profesor o cuál es el mensaje que nos quiso transmitir el docente a partir de esta historia que se nos ha contado. Entonces tenemos dos elementos fundamentales con los cuales nosotros vamos a trabajar. El primero, que es la historia que se está plasmando aquí en este texto, en este ejercicio, y la segunda va a ser justamente la comprensión que venga dada a partir de este elemento, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con estos elementos para nosotros poder irlos identificando, ¿sí? Entonces, como me pide que identifique, ¿sí? Que en otras palabras no está de manera tal cual con el verbo, pero yo ya sé que debo identificar, me dará opciones, obviamente, qué quiso decir el profesor con este cuento. Y es un fragmento sumamente preciso, concreto, no es muy extenso. Lo que yo les recomiendo a ustedes justamente es que cuando se topen con este tipo de ejercicios, que ustedes hagan justamente una lectura que sea consistente con la parte del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes vayan dándose cuenta cómo se va desarrollando, qué es lo que me dice cada detalle. ¿Por qué? Porque ahí justamente reside la dificultad del ejercicio. No es como identificar las ideas principales, por ejemplo, porque las ideas principales estarían plasmadas, digamos, de una manera textual o de una manera general. Pero en este caso me está diciendo que infiera, o mejor dicho, que identifique cuál es el mensaje que se quiere transmitir por parte del docente con esta historia. ¿Ya? Y la historia dice lo siguiente. El profesor dice, envió a los chicos a realizar un trabajo en grupo. Después de observar los malos resultados del trabajo en equipo de sus estudiantes, les contó a todos lo siguiente. Aquí está. O sea, hay un preámbulo a lo que se va a decir, ¿no? Dice, las abejas son insectos que ejecutan una danza mediante la cual explican a sus compañeras con suma precisión dónde hay alimentos, a qué distancia están y en qué dirección. Luego, todas juntas se dirigen al lugar que sus compañeras encontraron, extraen la miel y la transportan a la colmena. ¿Ok? Tenemos entonces un elemento de, eh, digamos así, análisis aquí dentro de este contexto. Primera cuestión, estamos analizando una situación que se ha dado, sí, en un contexto determinado. Que esto es clave. Por ejemplo, nos da aquí, ¿no? Dice, el profesor envió a los chicos a realizar un trabajo en grupo. Después de observar los malos resultados del trabajo en equipo de sus estudiantes, les contó lo siguiente, ¿sí? Hasta ahí. Se plasma justamente un desarrollo, digamos, con el cual podemos ir observando ya que existe un trasfondo de esto, es decir, ¿por qué se cuenta el cuento? Primero, ¿sí? Entonces, esto es uno de los elementos claves que ustedes tienen que identificar. Lo mismo puede pasar con otros elementos, lo mismo puede pasar con una historia que se haya contado, no sé, en torno a la honestidad, en torno a la verdad, en torno a la sinceridad, cualquiera de los valores. Siempre se trasciende justamente en esto. Por aquí nosotros ya podemos ver cuál es más o menos la dirección que va a tomar justamente esta lección que está dando el docente, ¿sí? Luego dice, las abejas son insectos que ejecutan una danza mediante la cual explican a sus compañeras con suma precisión dónde hay alimentos, a qué distancia están y en qué dirección. Luego, todas juntas se dirigen al lugar que sus compañeras encontraron, extraen la miel y la transportan a la colmena. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer un poquito es indagar qué entendemos antes, ¿sí? De este
de ver las respuestas justamente. ¿Ok? Bien, vamos entonces a trabajar un poquito por acá y vamos a ir con ustedes. ¿Ok? Bien, vamos con, a ver, vamos por acá. Eh, Juan Domínguez, vamos contigo. Cuéntame, a grandes rasgos, ¿cuál sería el mensaje que quiso transmitir el profesor con este cuento? ¿Cuál es cuál es este elemento que se te viene a ti a la mente? Buenas tardes. ¿Qué tal, Este, Juan? creo que, creo que más que todo quiere transmitir, hacerles dar cuenta a sus estudiantes sobre el método que utilizan las abejas para conseguir alimentos y así poder sobrevivir. Creo que es eso. Ya, ok. Los métodos que aplican las abejas para conseguir alimento y sobrevivir, ok. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. Ya, chévere, Juan. Muchísimas gracias. Vamos por acá. Bárbara, vamos contigo. Yo creo que está tratando de decir que como todas las abejas estaban trabajando juntas, Ujú. creo que está tratando de decir que todos deben hacer equipo o algo así. Ya, ok. Que deben fomentar el trabajo en equipo, ok. Vamos a ver entonces cómo se va configurando esa parte también, ok. Bien, vamos a ver una respuesta más para darle variedad también a lo que se va revisando aquí. Vamos a ver, Helen, ayúdame tú, por favor. ¿Estamos por ahí, Helen? No. Ok. Vamos a... ¿Podría repetirme como que se cortó el internet? Perdón, disculpe. Buenas tardes. Ok, Helen. Vamos a ver, te decía, para ti, ¿cuál sería el mensaje o cuál sería claro, este mensaje o lo que quiso decir el profesor con este cuento que les narró a sus estudiantes? O sea, es una referencia de que siempre en cada grupo hay una cabecilla, la que da las órdenes y cosas por el estilo. Y sus compañeras ejecutan cada orden. Al final todas dan su opinión en base al texto, al contexto que estén realizando. Como dice, se realiza un trabajo. Ahí mismo nos está diciendo que realizan un trabajo en equipo los estudiantes. O sea, para mí eso se refiere el cuento que una es la cabecilla y las demás les va a acompañar también ayudando en, como se dice, en extraer la miel sería en dar ideas, en arreglar algunas cosas por aquí y por allá. Ya, ok. Interesante también. Más que todo, me gustó justamente el análisis que haces y los conceptos que tú vas utilizando. Por ejemplo, dice, se llega a concluir, ¿no? Que estamos haciendo como un elemento de ya obtener un resultado a partir de. Y ese yo creo que es uno de los elementos importantísimos. Entonces, tengamos en consideración esto. Sí, creo que es uno de los elementos importantes que podemos irlos observando. Me gusta mucho. Tal vez el mensaje que esconde es justamente esto, ¿no? Que se tiene pues como una oportunidad de, ¿sí? Permitir nuevas acciones o fomentar ciertas acciones que al considerar en el grupo pues no se han estado dando. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que se nos ofrece, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces acá cómo se van configurando las respuestas. En primer lugar dice eh, que el trabajo en grupo que él envió se trataba sobre estos insectos, ¿sí? Opción A. Opción B, que aprendan las diferentes formas de trabajo que tienen las abejas, ¿sí? Opción C, los trabajos en grupo que realizaron no fueron entregados con tiempo. O opción D, que los estudiantes comprendan el valor de la organización en un equipo, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo se va configurando
esto. Ya, vamos a trabajar ahora con Pedro. Pedrito Herrera. Vamos a ver cómo se va estableciendo estas respuestas, ¿sí? ¿Estamos por ahí, Pedrito? ¿Qué soy, profe? Sí, sí. Yo creo que sería ahí creo que es la D, que los estudiantes comprendan el valor de la organización en un equipo, ya que como puso el ejemplo, eh, cada una tiene sería un paso que y hacer para que todas lleguen ¿cómo sería? Al Un objetivo. resultado, eso, al objetivo que se tenga. Ya, perfecto, ok. Chévere, Pedrito. Entonces tenemos opción D. Dice que los estudiantes comprendan el valor de la organización en un equipo. Ok, tenemos entonces planteado justamente esto. Un antecedente. Pedrito nos decía algo importante. Siempre observemos lo que pasa antes, lo que se conoce como antecedente, ¿sí? Lo que está antes de que se den las cosas. Entonces, por ahí nosotros podemos ir viendo cómo se va configurando estos elementos. ¿Ya? Bien, vamos entonces con otra intervención. Vamos a ver cómo va este sondeo. ¿Ya? Vamos por acá con Renata. Ayúdanos tú, Renata Vázquez. Yo también pienso que básicamente está mediante un ejemplo, el profesor les hace llegar, o sea, lo que realmente es trabajar en equipo, lo que realmente es un trabajo en grupo, mediante la precisión, como lo hablaba. Entonces yo también pienso que sería la D porque está abarcando toda la idea en sí de lo que quiso decir el profesor. Ya, interesante. También chévere, Renata. Muchísimas gracias. Hay dos cosas importantes que nos dice Renata. El primero, nos dice el mensaje que quiere transmitir el docente, sí, que los estudiantes deben aprender a trabajar en equipo. Y segundo, también, pues, que la respuesta que ella escoge contempla la generalidad también del texto. Ya, ahora aquí hay una generalidad justamente que se debe abarcar y que debemos estarla observando en matices, pues, o mejor dicho, en dos vertientes. La una, la generalidad de lo que quiere decir el profesor y la otra, la que abarca la situación, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí se expresa también de manera idónea o correcta esta generalidad, ¿ok? Chévere, Renata, muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a analizar una vez más el texto antes de pasar con la respuesta. Dice que con base en el texto, ¿qué quiso decir el profesor con este cuento? Dice, el profesor envió a los chicos a realizar un trabajo en grupo. Después de observar los malos resultados del trabajo en equipo de sus estudiantes, les contó a todos lo siguiente. Ok, aquí, desde el inicio hasta los 2 puntos, notamos que hay una situación de base que está sucediendo, ¿sí? La cual es justamente que el docente ha enviado un trabajo, pero que ese trabajo en equipo, que ese trabajo que era de manera colaborativa, no se ha desarrollado de la forma idónea. Entonces, en vista de eso, justamente y en el entorno de la clase, lo que ha hecho el docente es, pues, contarles una historia, contarles una anécdota o contarles un cuento en este sentido para fomentar o suplir, llamémoslo así si ustedes quieren, un llamado de atención, con el cual pues los estudiantes tendrán pues una visión diferente de las cosas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la historia es lo siguiente: las abejas son insectos que ejecutan una danza mediante la cual explican a sus compañeras con suma precisión dónde hay alimentos, a qué distancia están y en qué dirección. Luego, todas juntas se dirigen al lugar que sus compañeras encontraron, extraen la miel y la transportan a la colmena. Este es uno de los elementos con los cuales, o el recurso que está utilizando el docente para hacer un llamado de atención. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el manejo de las abejas, cómo ellas establecen una comunicación con sus compañeras, cómo estas compañeras justamente van a la búsqueda de este recurso, justamente que es el néctar, ¿sí? O los alimentos, en los cuales pues gestionan un proceso, digámoslo así, de manejo entre la comunicación de los unos y el grupo de los otros.
¿Qué fomenta esto? El correcto trabajo. Entonces, como conclusión, si nosotros nos ponemos a observar, no me habla de que el trabajo en grupo que él envió se trataba sobre estos insectos, porque jamás se dice. B, que aprendan las diferentes formas de trabajo que tienen las abejas, tampoco. No se trata justamente de eso, sino se tratara o el texto mencionara algún otro elemento. Que los trabajos en grupo que realizaron no fueron entregados con tiempo. Puede ser justamente, pero aquí es la idea súper vaga, ¿sí? Porque claro, yo quiero llamarles la atención en torno a esto a mis estudiantes, pero no estoy haciéndolo de la forma correcta, ¿sí? Y D dice que los estudiantes comprendan el valor de la organización en equipo. Ok, la respuesta correcta es la D entonces. ¿Por qué? Porque uno, abarca la generalidad, lo que nos decía Renata. Punto 2, porque engloba justamente la situación o el mensaje que quiere transmitir el docente. ¿Sí? No es un mensaje que esté fuera de contexto. Al contrario, creo que habla justamente este mensaje acerca del valor de la organización. Entonces, tenemos justamente esta visión. Ahora, podemos confundirnos. Ahora, esto puede ser un ejercicio que, claro, en el simulador nosotros lo tengamos concreto, preciso, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo aquí le añado que los estudiantes comprendan el valor de la honestidad, sí, en un equipo, por ejemplo? Entonces, también puede ser una de las opciones que yo tenga ahí, sí, pero tengo que aprender a diferenciar bien cuál es la opción concreta que yo quiero trabajar. No, por ejemplo, o no confundirlo con la parte o la visión que a veces tenemos de estructurar pues un elemento de una idea súper vaga. No, si nosotros queremos identificar, y en especial en este tipo de preguntas, cuando nos hacen una pregunta para entender cuál ha sido el mensaje que nosotros queremos transmitir, pues eso justamente tiene que abarcarse en este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, sería más o menos como una idea principal, más o menos como una idea principal, ¿sí? Pero en ese contexto tenemos que irlo manejando, ¿ok? Bien, vamos entonces con el ejercicio número 2, ¿sí? El ejercicio número 2 es un ejercicio curioso, a mi juicio, justamente. ¿Por qué? Porque engloba diferentes elementos con los cuales estamos trabajando, ¿sí? Nos dice, identifique, perdón, ay, se me fue. Ok, identifique la idea principal del texto. Dice, bueno, tenemos ya los pasos identificados. Número 1, observar el verbo identifique, puntual. Punto 2, la idea principal del texto. Es decir, esta idea central con la cual vamos a estarnos manejando absolutamente todos. ¿Ok? Entonces dice, varios gauchos en la pulpería conversaban sobre temas de escritura y de fonética. El santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir, pero supone que Cabrera ignora su analfabetismo. Afirma que la palabra trara no puede escribirse. Cristando Cabrera, también analfabeto, sostiene que todo lo que se habla puede ser escrito. Pagó la copa para todos, pago la copa para todos, perdón, le dice el santiagueño, si escribe trara. Se la juego, contesta Cabrera. Saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en el piso de tierra. De atrás se asoma el viejo Álvarez, mira el suelo y sentencia, clarito, trara. ¿Sí? Ok, es un fragmento justamente de una obra literaria que habla acerca de los gauchos. Los gauchos son pues estos, sí, digámosles, vaqueros, ¿no? De Argentina, que viven en la pampa, en la llanura, y que comúnmente pues trabajan siempre en el campo durante largo tiempo. Y esa es una de las características importantes, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un elemento interesante y lo escogí justamente por lo siguiente, el caso que nos muestra. El caso que nosotros tenemos aquí es uno de los casos importantísimos a trabajar. ¿En qué sentido? En el que
se está dando una situación, sí, importante obviamente, en la cual no estamos trabajando con un mensaje directo, que puede ser una publicación de un artículo científico, que puede ser tal vez un mensaje, una nota de prensa, no. Por el contrario, estamos trabajando a través de una obra literaria, un fragmento de una obra literaria. Y nos pide que identifiquemos la idea principal de este texto. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es justamente lo siguiente. Ir identificando de qué se trata esto, ¿ya? Y el texto, como lo dice, y puede sonar pues por los gentilicios, sobre todo, y la palabra también un poquito confuso, pero tiene su explicación. Y dice, varios gauchos en la pulpería conversan sobre temas de escritura y de fonética, ¿ya? Tenemos entendido que son los gauchos. Bueno, la pulpería justamente es pues un lugar en el que por lo general en Argentina se trabaja o se echa todo el trabajo de la fruta en el campo y se lo procesa, ¿no? Entonces dice que estaban conversando sobre temas de escritura y de fonética. Cómo se dice y cómo se escribe. Básicamente eso es de escritura y la fonética es cómo se escucha, cómo se dice, ¿sí? Por un lado tenemos aquí varios personajes. El primero es el santiagueño, dice, ¿no? Entonces está justamente en la ciudad de Santiago, ¿sí? Albarracín, de apellido Albarracín. No sabe ni leer ni escribir, pero supone que Cabrera, nuestro segundo personaje, ignora su analfabetismo. Afirma que la palabra trara no puede escribirse. Crisanto, perdón, Cabrera, sí, el segundo personaje, también es analfabeto, es decir, cumple justamente con la misma condición que cumple Albarracín, ¿no? Con la diferencia de que Cabrera dice, todo lo que se habla puede ser escrito. ¿Ya? Aquí tenemos una cuestión importante. Pensemos nosotros en una palabra que no pueda ser escrita, ¿sí? Que no exista ni las palabras ni la fonética para poder expresar eso, ¿ya? Es como en el inglés, por ejemplo, que hay algunas palabras que se omiten, otras que se agregan, aunque no estén, pero entran dentro de la fonética. Pensemos nosotros en una palabra de eso. Más o menos, esa era la situación a la que se enfrentaban estos dos elementos. Entonces, partiendo de esta situación, dice, ¿sí? Por un lado, Albarracín dice, pago la copa para todos, es decir, va a ofrecerles una bebida justamente a todas las personas presentes si escribe, perdón, trara, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí, Cabrera le acepta justamente esta condición y él mismo saca un cuchillo y con la punta traza unos garabatos, ¿sí? En el piso de tierra. No sabemos qué dicen porque no nos da mayor explicación, ¿sí? Solo nos dice lo siguiente. De atrás se suma un tercer personaje, que es el viejo Álvarez. Mira el suelo y sentencia. Dice, clarito, trara. ¿Sí? O sea, le da como un aval justamente que lo que escribió Cabrera, pues es legítimo y dice trara, ¿sí? Entonces, en este contexto quedan varios elementos que podemos nosotros ir analizando. Llama bastante la atención darse cuenta un poquito cómo se va estructurando o cómo va estructurando, digamos, la idea general en este contexto, pues el texto con el que se está trabajando. No es un texto sumamente fácil con el que se pueda trabajar en ese sentido, pero tenemos algunos elementos de análisis aquí también. ¿Ok? Vamos a hacer entonces un sondeo, ¿sí? A breves rasgos de lo que ustedes ven o lo que ustedes piensan en este contexto. ¿Ya? Vamos a ver. Ok. Vamos por acá. Ok, listo. Vamos por acá. Amelia, vamos contigo. Ayúdame, por favor. A tu juicio, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la idea principal que se está manejando en este texto?
¿Estamos por ahí, Amelia? Creo que no. Ok, vamos a ver entonces por acá. Juan Valdés, vamos contigo. ¿Estamos por ahí, Juan? No. Ok. Vamos a ver. Anthony, vamos contigo, Anthony. Buenas tardes, ¿Qué profe. tal, Anthony? ¿Cómo vamos? Muy Cuéntame bien. un poquito. A tu juicio, ¿cuál sería la idea principal que se está transmitiendo aquí en este texto? Yo creo que el analfabetismo de los huechos. ¿De los gauchos? Sí. Ok. Vamos a ver. Puede ir por ahí justamente, ¿sí? Hay también varios elementos que nos pueden hacer tender justamente a esta conclusión. Y puede estar justamente en lo correcto, ¿sí? Vamos a verla entonces, ¿ya? Chévere, Anthony. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá también Santiago. Santiago Guambaña. Vamos contigo. Yo también creo que en sí basaría sobre el analfabetismo, aunque también me deja un poco de duda porque dice que ambos son analfabetos y de ahí como que Cabrera como que escribe la palabra que el otro le reta y, y si es analfabeto me pregunto es cómo es que puede escribir si es que no sabe. Por eso sería más entre el analfabetismo que estoy diciendo ahí. Exacto, perfecto. Y es una muy buena conclusión también. Son los elementos que a veces se dan por hecho, pero que lo estamos viendo desde nuestra óptica y que Santiago muy bien nos ha descifrado aquí también. ¿Cómo estar seguros de que lo que hizo, justamente si ninguno de los dos sabe leer ni escribir, que la palabra justamente existe, ¿no? Y está presente ahí, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, chévere, Santiago. Muchísimas gracias y buen análisis también. Bien, vamos a ver a alguien más que nos ayude. Ok, vamos a ver. Denise, ¿estamos por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo vamos? Ok, Denise, ayúdame entonces un poquito con esta parte, ¿sí? Cuéntame, ¿cuál sería la idea principal que tú puedes sacar de este texto? Yo también creo que es el analfabetismo, ya que está hablando el párrafo sobre que no puede escribir una palabra. Ujú. Ya, ok. Justamente, claro, se habla en ese sentido de que hay un elemento, bueno, que es una disputa entre dos personas que están hablando acerca de si se puede o no escribir una palabra determinada, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a encontrarle un poquito de análisis a estos elementos, ¿ya? Vamos a adentrarnos entonces un poquito para verlo. Dice, nos ofrece las siguientes opciones. Vamos a ver. Ok, dice, opción A, la lectura como instrumento para poder ganar las apuestas. ¿Sí? Opción B, la indignidad de las apuestas entre los clientes de la pulpería. C, registro ilegible de palabras cuya comprensión es dudosa. ¿Ok? Necedad de las discusiones sobre escritura entre inexpertos. ¿Sí? ¿Ya? Vamos entonces a analizarlo un poquito aquí. Vamos a pedirle ayuda justamente a un compañero para ir desarrollando esta parte. Si nosotros nos damos cuenta y recordemos justamente la situación que se plantea en torno a esta situación. Dos personas que no saben ni leer ni escribir, ¿sí? Están pues apostando en torno a la escritura de una palabra. El contexto es si esta palabra se puede o no escribir y cómo tengo garantías justamente de que esta palabra pues efectivamente es veraz, ¿sí? Entonces habrá un tercer personaje que entrará en este contexto y que nos dará una visión ya más completa de lo que nosotros queremos hacer. Pero en ese sentido, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ya, vamos a ver entonces por aquí un poquito. Vamos con Renata. Renata Ortega. Ayúdame tú, por favor.
¿Cuál de estas opciones serían las que tú escogerías en torno a el desarrollo de la respuesta de este ejercicio? Cuéntame un poquito. ¿Estamos por ahí, Renata? No. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más que esté por aquí? Amelia, creo que ya le nombré, pero no estuvo. ¿O sí? ¿Estamos por ahí, Amelia? Creo que no. Ok. Vamos por acá. Eric, vamos contigo. Sí. Cuéntame, ¿cuál sería justamente de estas respuestas propuestas la que tú escogerías en torno al ejercicio planteado? ¿Qué dices tú, Eric? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo digo que la D, ¿Por qué? porque es como que le reta a escribir y él pagaría la cuenta y se cierran a que él sí puede escribir siendo un inexperto, siendo analfabetos. Ok, tenemos entonces ya, permíteme un ratito. Tenemos entonces un análisis que estamos haciendo aquí, ¿no? Que lo que nos dice justamente es que es una discusión dada por inexpertos en torno a temas de escritura. Ya vamos a ver cómo se va configurando. Chévere, Eric, muchísimas gracias. Vamos a ver quién más nos puede ayudar. Vamos por acá. Vamos con Pedrito Zúñiga. Ayúdame tú, por favor. ¿Cuál de estas opciones serían las que tú escogerías y por qué? La C, profe, ¿Por qué? Cuenta. porque, bueno, según el enunciado de la pregunta decía que cuál era el tema, me parece, entonces creo que la historia de las dos personas que están hablando acerca de eso, creo que es algo aparte, es únicamente un medio que utilizan para explicar un tema, el cual sería que existen palabras cuyo registro es ilegible y es de comprensión dudosa y la necesidad de la discusión sobre escritura entre inexpertos tal vez podría ser el medio que utiliza para relatar la idea principal. Ok, ya. Vamos a ver entonces cómo se va configurando. Y un interesante análisis también, que ya lo voy a ir explicando poquito a poco a ver cómo se va dando estos elementos, ¿sí? Bien. Tenemos entonces dos propuestas de respuesta en torno a nuestro ejercicio planteado, ¿sí? El objetivo siempre, recordarán ustedes, que es llevar a cabo un análisis puntual de lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso nos tomamos el tiempo en cada uno de los ejercicios, pero eso implica justamente que ustedes lo hagan de manera también rápida, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. La lectura como instrumento para poder ganar las apuestas, la indignidad de las apuestas entre los clientes de la pulpería, el registro ilegible de palabras cuya comprensión es dudosa y la necesidad de las discusiones sobre escritura entre inexpertos, ¿no? Bien, ¿qué dice? Por un lado, la lectura como instrumento para poder ganar las apuestas. No enfoca justamente el sentido que nosotros le estamos buscando, le estamos dando en el ejercicio. Primero, ¿por qué? Porque no nos está hablando de cómo ganar apuestas mediante la lectura, ¿sí? Es algo que se da de manera fortuita. No es un elemento que se va dando, pues, de una manera tal en la que se diga, bueno, hay torneos de apuestas en base a la lectura. Yo creo que no existen, ¿no? Pero no es el objetivo ese. Opción B, la indignidad de las apuestas entre los clientes de la pulpería. Es decir, que no son dignas las apuestas entre los clientes de este sitio, ¿no? Por un lado puede ser que sí, que nos dé justamente ese espíritu que nosotros estamos diciendo, como dos personas que y capaz estaban hasta ebrias también, pues están relacionando o están desarrollando este tipo de apuestas, ¿sí? Entonces no entra por ahí el análisis tampoco. Dice, registro ilegible de palabras cuya comprensión es dudosa. Efectivamente que hay un elemento fundamental si nosotros nos fijamos en esta parte del texto cuando se dice, saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en el piso de tierra.
nos está dando ya una señal de que esta persona, como no sabe escribir, escribe garabatos, ¿no? Entonces, garabatear algo es como, o garabatear algo es como hacer unos trazos al azar. No necesariamente deben tener un orden lógico, una coherencia, sino que están establecidos de una forma, pues, incoherente en ese sentido, ¿sí? Entonces, luego viene, claro, el viejo Álvarez y sentencia, ¿no? Clarito, Trara, ¿no? Entonces, en ese sentido nos está dando por ahí una pista, ¿no? Que puede ser este elemento, pero que no cumple un parámetro fundamental. No habla acerca de la generalidad del tema. Recuerden que la orden principal es la idea principal del texto. No nos dice una idea que hable acerca del contexto. No, se nos está diciendo de todo en general. Entonces, si nosotros hablamos del registro ilegible de palabras cuya comprensión es dudosa, puede referirse a cualquier cosa, hasta el escrito de una persona que sí sabe escribir, pero por azares del destino escribió rápido, le movieron o no tenía una superficie de apoyo, etcétera. Entonces, esa comprensión es dudosa. Por otro lado, la respuesta correcta a la opción D es justamente la necedad de las discusiones sobre escritura entre inexpertos. Y nos da algunos detalles y algunos elementos con los cuales nosotros podemos irlo analizando también. Por ejemplo, el primero, nos canta sumamente claro cuando nos dice, tanto el personaje 1 como el personaje 2 son analfabetas. Y en ese contexto, pues, existe un proceso en el cual ninguno de los dos va a tener un conocimiento acerca del tema. Tema 3 o punto 3, digamos, mejor dicho, punto 2, el tercer personaje que se presenta en la historia no se da garantía de que sea un personaje que conozca acerca de estos elementos, sino por el contrario, lo que nos dice es que es simplemente el viejo Álvarez. No nos dice si es instruido, si sabe leer o escribir, etcétera. O que por el contrario, si es analfabeto. ¿Sí? Entonces, él solamente corrobora lo que dice uno de los interlocutores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros debemos tener mucha coherencia entre lo que estamos haciendo. Y punto número 3 para sentenciar, porque este es el elemento entre los cuales, pues, nosotros podemos ir seleccionando la respuesta correcta. Porque claro nos dejó arriba que está hablando de dos elementos importantes como categorías, la escritura y la fonética. Cuando nosotros entendemos estos dos elementos, nos damos cuenta de que tanto el uno como el otro necesita ser manejados por personas que conozcan, ¿sí? Dice, por inexpertos. Lo opuesto sería expertos, pero yo diría que llegamos a conocedores, ¿sí? Y todos aquí creo que somos conocedores y sabemos que Trara, pues, más allá de ser una palabra que tenga un significado o lo otro, sí se puede escribir, pero el objetivo justamente no es ese, sino que tiene que ser analizado por personas que conozcan y evidencien si de verdad existe la palabra. No simplemente porque por ahí quisieron ganar la apuesta o porque el uno era amigo de Cabrera, etcétera. Sí, más allá de eso, sino que justamente necesitamos tener esa verificación. Por tanto, la opción D es la opción correcta. La necedad de las discusiones sobre escritura entre inexpertos. Y de ahí podemos citar el caso que estábamos diciendo, ¿sí? De los gauchos que empiezan justamente a hablar en ese sentido acerca de una palabra, si existe o no. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, tenemos que estar trabajando nosotros, ¿sí? Para, permítanme un ratito, perdón, ahí está. Para nosotros poder darnos cuenta de cómo se va estructurando. Un consejo en este tipo de ejercicios es, si no está tan claro qué es lo que me quiere decir, tengo que ver en las respuestas cuál es el elemento que abarca más. ¿Por qué? Porque tal vez para conocer lo que ustedes están viendo aquí, se necesitaría del conocimiento de la obra, pero entiendo que no todos hayan leído. Yo personalmente no conozco la obra de donde ha salido este fragmento, sí, entonces para mí sería muy difícil analizarlo sin tener ese contexto. Entonces lo que hago es abocarme por
un elemento que me permita a mí afianzar ciertos conocimientos e irme dando cuenta, ¿sí? Pero si para mí no está muy claro, hagan lo siguiente, ¿sí? Vean las características fundamentales y traten de ver las respuestas en ese sentido, ¿sí? Entonces, no se desgasten tratando de buscar el significado, tratando de ver, o por el contrario, pues, enfrascándose solamente en esto, sino por el otro sentido, traten de establecer pues similitudes. ¿Cuáles son las generalidades? La idea general de lo que me está hablando aquí en este contexto, ¿sí? Entonces, ahí ustedes podrán ir pues desarrollando esta parte. ¿Ya? Permítanme un ratito. Un poquito de agua. Ok, chicos, vamos a ver entonces. Tenemos dos ejercicios, ¿ok? Quiero ver cómo estamos de tiempo nada más. Ya nos falta 10 minutos, ok. Creo que en 10 sí avanzo al siguiente ejercicio. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. ¿Ya? A ver, se trabó. No, aquí está. Ok, dice, con base en el caso, este es un ejercicio que a mí me gusta bastante porque cuando son casos tenemos ya todos los elementos para analizarlos. No necesitamos inferir algo más, no necesitamos deducir, no necesitamos sacar otro tipo de conclusiones, sino directamente están ahí los elementos con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues, les he traído también este ejercicio para poder irlo viendo e irlo analizando, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, ¿qué dice? Con base en el caso, identifique el postulado acorde al análisis de las fuentes, ¿ok? Tenemos tres cosas importantes aquí. Primero, estamos trabajando con un caso. Segundo, nos pide identificar qué cosa, un postulado que esté de acuerdo a un tercer elemento, el análisis de qué cosa, de las fuentes. Entonces, identifique el postulado del análisis de las fuentes. No es muy común que se presenten estos ejercicios, pero puede darse. Y dicho sea de paso, sería uno de los ejercicios con mayor puntuación. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios no son simples. De hecho, empiezan a ser un poquito complejos en ese sentido y empiezan a transformarse o a estructurarse como ejercicios ya de mayor nivel, digamos, en ese sentido. ¿Ok? Entonces, pero bueno, puede que no se dé, como puede que sí se dé, a alguno de ustedes les toque, ya tienen elementos con los cuales ustedes pueden ir trabajando. ¿Ya? Nos dice el texto lo siguiente. La maestra de lengua de Martín explicó que el objeto directo es el elemento de la oración que recibe la acción del verbo de forma directa y suele estar precedido por una preposición. Martín, al momento de hacer su tarea, no determinó si la oración Pepe envió una carta presenta objeto directo, por lo que recurre a la RAE para profundizar el tema. Como ustedes saben, la RAE es la Real Academia de la Lengua Española, entonces en este sentido, pues ellos, digamos, es este organismo que dice en últimas instancias, o sea, es el top del top, que el que dice qué está correcto y qué no es correcto en el lenguaje, qué sí existe y qué no existe dentro del lenguaje, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente, la información que recolectó indica que hay casos en que el uso de la preposición cuando acompaña el objeto directo es forzoso. Sin embargo, es inadecuado incluirla cuando el objeto directo es un nombre común que designa un objeto inanimado, ¿ya? Entonces, tenemos aquí elementos para poder trabajarlo. Dice, la maestra de lengua de Martín explicó que el objeto directo es el elemento de la oración que recibe la acción del verbo de forma directa y suele estar precedido por una preposición. Martín, al momento de su tarea, no determinó si la oración Pepe envió una carta, presenta objeto directo, por lo que recurre a la RAE para profundizar el tema. ¿Sí? La información que recolectó indica que hay casos en que el uso de la preposición a cuando acompaña al objeto directo es forzosa. Sin embargo, es inadecuado incluirla cuando el objeto directo es un nombre común que designa un objeto inanimado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice por acá.
No les pido esto o no les hago el sondeo a ustedes porque necesito explicar el ejercicio como tal para que ustedes lo vayan pues identificando, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ir viendo. No me serviría a mí de mucho si yo les dijera pues denme las respuestas que ustedes creen y en este sentido pues no sabrían qué identificar claramente, ¿sí? Entonces vamos a ver. Análisis de fuentes, ¿sí? Curioso que hayan puesto este elemento. Dice... Opción A, la carta, al ser objeto inanimado, es objeto directo de la oración. B, la oración carece de objeto directo, pues está privada de preposiciones. C, Pepe es el objeto directo, pues que en este elemento recae la oración del verbo. D, ningún elemento recibe la acción del verbo, es decir, la oración carece de objeto directo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que nos dice entonces aquí. Ojo, el análisis no está en todo el texto, el análisis está en este fragmento, ¿sí? Pepe envió una carta. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice y qué opciones ustedes pueden ir delimitándolas como elementos de análisis, ¿ya? Vamos a ver, voy a preguntar por acá. Vamos a... Ya les pregunté a ustedes... vamos por acá. Juan Valdés, ¿estamos por ahí? Para no recaer y dar un poquito de variedad, justamente entre todos ir haciendo las preguntas, las respuestas, que creo que es lo que más nos ayuda. ¿Estamos por ahí, Juan? No sé si se me escucha. Creo que no. Ok, vamos a ver entonces. ¿A quién nos ayuda? Ok, vamos con Doris, ¿te parece? Doris, cuéntame, ¿cuál sería la oración o cuál sería de estas opciones la que tú escogerías como respuesta para el ejercicio planteado? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo vamos? Para mi parecer, tal vez es la C. La C. Dice, Pepe es el objeto directo, puesto que en este elemento recae la oración del verbo. ¿Ya? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se establece. Ya, chévere, Doris. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién más nos puede dar una manito, quién más nos puede ayudar con una explicación. Vamos a ver. Disculpen si les vuelvo a nombrar, pero realmente entre los compañeros que están ausentes y los que no están, pues, con una muy buena conexión, sí se hace un poquito difícil ir variando en las opiniones, ¿no? Vamos a ver con Santiago. Vamos de nuevo contigo. Ayúdame, por favor. ¿Cuál sería la opción que tú escogerías en este contexto? ¿Estamos por ahí, Santiago? Yo creo que es la A. La A, ¿por qué? Sí. Porque en sí está hablando sobre como que la carta es un objeto inanimado y como que mm, no podría explicarlo muy bien. Ya. La carta es un objeto inanimado. Sí, perfecto. Creo que cumple una característica fundamental. Vamos con una respuesta más hasta... Sí, perdón, y de ahí les doy yo la respuesta correcta. Vamos a ver por acá. Permítanme. Vamos a ver. Helen, ¿estamos por ahí? Sí. Ya, ¿qué tal, Helen? Vamos entonces, ayúdame nuevamente tú, por favor. ¿Cuál sería la opción que tú escogerías para establecer como respuesta correcta? La C también. La C. Pepe es el objeto directo, puesto que en este elemento recae la oración del verbo. Ok, vamos a revisar entonces rápidamente para cumplir con los tiempos. ¿Qué es lo que nos dice aquí?
Ok, la maestra de lengua de Martín explicó que el objeto directo es el elemento de la oración que recibe la acción del verbo de forma directa y suele estar precedido por una preposición. Martín, al momento de hacer su tarea, no determinó si la oración Pepe envió una carta presenta objeto directo, por lo que recurre a la RAE para profundizar en el tema. La información que recolectó indica que hay casos en que el uso de la preposición a cuando acompaña al objeto directo es forzosa. Sin embargo, es inadecuado incluirla cuando el objeto directo es un nombre común que designa un objeto inanimado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver. El centro de esto es esto. Pepe envió una carta. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. Opción A, la carta es el objeto inanimado. La carta, al ser el objeto inanimado, es el objeto directo de la oración. La oración carece de objeto directo, pues está privada de preposiciones. C, Pepe es el objeto directo, puesto que en este elemento recae la oración del verbo, o recae la oración del verbo, ¿no? D, ningún elemento recibe la acción del verbo, es decir, la oración carece de objeto directo. ¿Qué es lo que vamos entonces a analizar aquí? Primero, recordemos que un objeto directo es un elemento sobre el cual se ejecuta una acción. Es, por ejemplo, decir, Pablo, no sé, tala un árbol, ¿ya? Entonces, tenemos justamente eso. O el examen es desarrollado por Pablo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí artículos y todos los elementos. El objeto directo es sobre el cual recae justamente esta acción, ¿sí? El redactar, el escribir, el talar, etcétera. Todos los elementos que nosotros queramos hacer. En este sentido, entonces, vamos analizándole de la siguiente forma. La opción A dice, la carta, al ser el objeto inanimado, es objeto directo de la oración. Como elemento fundamental. Aquí nosotros encontramos la respuesta correcta. Opción A. La carta, como nos habla que es un objeto inanimado y que la RAE afirma justamente esto, que los objetos inanimados no deben o no necesariamente tienen esta necesidad de que se lleve a cabo pues este análisis de estos elementos con los cuales nosotros estamos trabajando en la búsqueda del objeto indirecto. Entonces, la carta es el objeto inanimado y por tanto el objeto directo de la oración. ¿Sí? ¿Quién ha redactado la carta? Pepe. Nos hacemos esa pregunta fundamentalmente. Siempre que ustedes se topen con estos ejercicios, planteen esa pregunta. Por un lado. Por otro lado, dice, la oración carece de objeto directo, pues está privada de preposiciones. No es así. No siempre debe llevar preposición. Por tanto, la opción B está descartada. Opción C. Pepe es el objeto directo, puesto que en este elemento recae la acción del verbo. Pepe redacta justamente la carta. ¿Sí? O escribe una carta. No va tanto por ahí porque Pepe no es el objeto directo, ¿sí? La carta es redactada por Pepe, efectivamente, pero no necesariamente es él el que recibe la acción del verbo. O sea, no decimos Pepe es redactado por la carta, no, ¿sí? Opción D, ningún elemento recibe la acción del verbo, es decir, la oración carece de objeto directo. No, no puede ser eso tampoco, ¿sí? Entonces, justamente vamos por ahí en estos sentidos. Entonces, opción correcta, opción A, la carta. Al ser objeto inanimado, es objeto directo de la oración. Para fundamentos de esto, visitamos la RAE y ahí nos dice que hay casos en el que el uso de la preposición a cuando acompaña al objeto directo es forzosa. Sin embargo, es inadecuado incluirla cuando el objeto directo es un nombre común que designa un objeto inanimado. Nombre común, carta, objeto inanimado, perdón, la carta, ¿sí? En este sentido, tenemos ahí el objeto directo y hemos resuelto esta parte del ejercicio. Cuidado con confundirse, sé que es muy complejo y que va a llevar pues un tiempo analizarlos y ese es el objetivo justamente de esto, pero vamos analizándolo por ahí, ¿ya? No nos confundamos con estos elementos, ¿ok? Bien. Ok, chicos, estamos 5 y 3 minutos. Nos hemos pasado unos minutitos de lo que está planificado. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos para descansar, tomar un vasito con agua y vamos a volver justamente a la parte de la práctica.
Ya, una vez que desarrollemos este elemento de práctica, vamos nosotros pues a tener ya una visión un poquito más amplia de los ejercicios. Espero les toque algunos de los que hemos revisado, algunos elementos con los cuales hemos estado trabajando, porque de eso se trata, ¿sí? No tendría sentido tampoco hacer una práctica en la cual los ejercicios no tengan sentido. Creo que eso no es el objetivo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Nos tomamos un receso, son 5:04, ya. Unos 5 minutitos nos tomamos y yo mismo activaré la cámara y el audio para retornar acá a la sesión. ¿Sí? No se desconecten ni nada, sino simplemente permanecemos desactivado el micrófono y cámara hasta retornar. Luego sí, vamos con el elemento de práctica. ¿Ya? Vamos ahí entonces, chicos. Tomémonos un receso. Ya nos vemos en unos minutitos.
Ahí estamos. Ok, chicos, estamos de vuelta entonces para continuar con esta segunda parte, ¿sí? Ayúdenme, por favor, confirmando con pulgar arriba si es que estamos presentes para saber justamente que estamos desarrollando las actividades, ¿sí? Si hay algún inconveniente, me notifican nomás, ¿ok? Vamos a ver, ayúdenme, por favor. Gracias, Helen, muchas gracias. Juan también, Santiago, Doris, Denise, muchas gracias. Pedrito también por acá. Vamos a ver los demás. Pedrito Herrera, Renata también. Muchas gracias. Listo. Vamos a ver los demás, por favor. Vayan también manifestando su presencia, ¿ok? Para irlo haciendo. Entre que los compañeros también se hacen presentes, permítanme compartirles pantalla nuevamente para indicarles cómo desarrollar o cómo generar pues una evaluación en este contexto, ¿sí? Entonces, de repente por ahí hay algún inconveniente, no está claro, no se lleva a cabo. Entonces, es importantísimo tener esto en consideración, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ahí, permítanme. Ok, los demás. Por acá, Juan Valdés, Denise, sí, vayan también, por favor, notificándome que están por ahí. Ok, les voy a compartir pantalla para darles las indicaciones que, pues bien, cada semana sé que las damos, pero es importantísimo irlo haciendo, ¿ya? Entonces, volvemos por acá, ingresamos a la página de práctica del centro, ¿no? Entonces, vamos a galileo.com. Entramos y nos va a arrojar pues a esta primera pantalla en la que nosotros nos encontramos. El objetivo aquí es generar nuestro propio examen. Le damos clic ahí y lo que aquí vamos a hacer, sí, si ustedes pueden ver también aquí hay las opciones, generar su propio examen. Aquí tenemos las opciones, lo que nos dice materia, sí, justamente vamos nosotros al dominio lingüístico. En tema, lo que vamos a escoger es comprensión de textos y le damos a generar examen. Una vez que le damos ahí, nos arroja la siguiente ventana en donde pues tenemos ya los ejercicios, sí, el número de preguntas, el tema, la asignatura y el tiempo. Esto es fundamental, ¿ya? Entonces, en base a esto vamos a irlo desarrollando. Vamos a desarrollar esta primera práctica. Espero que en esta hora alcancemos a hacer 2 prácticas para poder nosotros tener pues un avance significativo en ese sentido. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también recordarán ustedes, por favor, que hemos estado haciendo unas métricas en el sentido de tener pues, perdón, hago un paréntesis. Al finalizar, justamente no se olviden darle en aceptar. Sí, bueno, en este caso, yo le doy aquí, sí, no me da para salir. Obviamente me presenta 0 preguntas acertadas, etcétera. Sí, no he respondido ninguna. El objetivo es que ustedes también irlos midiendo en este sentido de tiempo y calificación o respuesta llevada a cabo, ¿sí? El objetivo es también ir viendo y midiendo cómo van esos puntajes. Teníamos una mejoría la semana anterior, eso me agradó mucho. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo en esta ocasión, ¿ya? Entonces, para tener 2 elementos de contraste o de análisis con los cuales nosotros podamos ir haciendo, pues, esta verificación. Recuerden, el objetivo es, mientras más ustedes practiquen, mientras más ustedes vayan viendo, vayan analizando los diferentes tipos de ejercicios, pues ustedes van a tener un mejor manejo o un mejor desarrollo justamente de estos elementos que van a estar presentes dentro del examen, ¿sí? No nos sirve el hecho de que memoricemos las respuestas. Ese no es el objetivo, porque ahí no nos va a ayudar absolutamente nada. De hecho, vamos a tener un conjunto de conocimientos, pero que puede que se den como puede que no se den, y ese no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es tenerlo y desarrollarlo de la mejor manera, ¿ok?
Bien, chicos, vamos entonces con la parte de la práctica, ¿sí? Son 5 y 16, tendríamos 16 minutos, tendríamos 5 y 32 que estar terminando la primera práctica de esta tarde. Ya, por favor, ingresen, vayan ingresando con sus credenciales, recuerden los pasos, generar su propio examen, dominio lingüístico, comprensión de textos y desarrollamos la evaluación. Ya. Luego vamos a hacer un análisis 5 y 32, hacemos una pausita, revisamos algunas cosas, vemos cómo hemos estado fundamentalmente. La primera práctica va centrada a lo que es tiempo y puntuación. Y la segunda, pues, sí es de retroalimentación para ver los ejercicios puntuales en los que hemos ido fallando. Recuerden que si es que yo puedo hacer una retroalimentación efectiva de lo que estoy haciendo en clase, estoy avanzando mucho, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿ya? Vamos ahí entonces, chicos. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, me avisan nomás, yo les doy una mano, ¿ok? Vamos ahí. Suerte a todos y me van avisando al chat si es que van terminando y cómo les está yendo, ¿ok? 5 y 32 terminamos.
Ok, chicos, recuerden 5:32, estamos terminando, ¿sí? Me van notificando si es que van terminando y el puntaje también por medio del chat, ¿ok?
Chicos, 2 minutitos más, por favor. Sí, a los que ya han ido terminando, les pido que me vayan ayudando, por favor, con su calificación también para registrarlo en el promedio general. Sí, ahí para tener más o menos una visión de cómo se está llevando el aprovechamiento de esto. Ya, un minutito más, vamos. Listo, chicos, vamos terminando, ¿sí? Por favor, confírmenme si los demás también ya han ido terminando el proceso de práctica, ¿ok? Pulgar arriba justamente para notificarme. Si pudieran ayudarme también con la parte de sus calificaciones, sería excelente para establecer, pues, un parámetro con el cual yo pueda ir visualizando si nos ha ido mejor o nos hemos mantenido en un nivel, ¿ok? Listo, muchísimas gracias también por acá. Bárbara ya me va ayudando también con su puntaje, ¿sí? Listo, los demás también, por favor. Listo, Juan también, muchas gracias. Ok. Bien, vamos por acá, Denise también, muchísimas gracias. Ok, chicos, a ver, bien, vamos entonces un poquito estableciendo unas retroalimentaciones, sí, importantes en base a estos elementos. La primera, existen elementos importantes con los cuales debemos analizar y tener en consideración. El primero de estos es el tiempo. A mi juicio, sí, considero que el tiempo pues está dentro de lo normal. No sé ustedes cómo lo sintieron dentro del proceso de evaluación, si tal vez faltó, sobró en algunos casos. Depende mucho de los ejercicios, de eso también tengámoslo en consideración. Algunos necesitan un mayor análisis, otros un poquito menos, pero creo que dentro de ese contexto y en ese sentido, pues tenemos nosotros elementos que nos han ayudado o en otros pues que nos han dificultado un poquito para el desarrollo de la evaluación. Primera cosa, ¿sí? Creo que es uno de los pues condiciones, digamos así, con las que debemos trabajar. No importa si el puntaje justamente no ha sido bueno, ¿sí? Como en algunos casos a veces se piensa que el puntaje
determina la habilidad en este contexto. Eso va a variar mucho, ¿sí? Lo que sí, aquí debemos practicar muchísimo más, ¿sí? Si es que ha obtenido una nota por debajo de 800 o cerca de los 800, sí, eso indica o es un indicador que debemos mejorar, ¿ya? La calificación entre la semana anterior, que nosotros habíamos estado en un 860 más o menos, ha mejorado. Estamos ya con un 880 justamente, ¿sí? 20 puntos más arriba es significativo porque expresa, uno, que hemos estado teniendo una mejor comprensión y dos, que estamos aprovechando de mejor manera el tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Segundo elemento es el que nosotros debemos tener pues una visión, digamos, mucho más amplia de lo que son estas evaluaciones. No es por la nota, sino que es la habilidad que tenemos que irla desarrollando. Entonces, en ese contexto, no se mareen. Lo que necesitamos es habilidad y esa habilidad la estamos generando. Ahora, necesitamos bastante práctica, efectivamente, ¿sí? En el tiempo que nosotros hemos estado trabajando, pues la práctica es fundamental, pero vamos a estar trabajando en ese sentido. El objetivo es que ustedes concreten esto. La segunda, la cuestión de tiempo a mí me dejó tranquilo. Veo que están avanzando con el tiempo justo. Algunos casos está una media por debajo. Tenemos un promedio de 14 minutos.2. Eso está muy bien. Quiere decir que obviamente en promedio, puede que alguien se haya demorado 10 minutos, pero en el promedio general pues nos está dando como 14.2. Eso es muy bueno. Son casi 2 minutos menos del tiempo establecido para esta parte y creo que eso les va a ayudar mucho. Recuerden que cada minuto cuenta, cada segundo cuenta y eso yo creo que es importantísimo tenerlo claro. ¿Ya? Bien, vamos entonces a hacer un poquito de, no sé si avanzamos en 20 para que nos quede 4 minutos. Vamos a ver. Bueno, quedémonos con una práctica. Sí, no nos arriesguemos por tiempo a hacer otra que quede inconclusa y que no podamos hacer una retroalimentación efectiva. Ya, vamos a hacer una retroalimentación entonces de estos elementos con los cuales nosotros hemos estado trabajando. Sí, el objetivo de esto justamente es empezar a analizar algunos contextos importantes con los cuales nosotros estemos trabajando y más que todo, o por sobre todo, tener clarísimo que los objetivos de aprendizaje son esas habilidades fundamentales que estamos adquiriendo, ¿sí? Más no justamente el puntaje. Ya, Pedrito por acá también me está mandando su mensaje. 187, chévere, Pedrito, muchas gracias. Vamos a ver. Ok. Si alguien desearía voluntariamente que hiciéramos las correcciones con su evaluación, no habría ningún problema y les quedaría muy agradecido. ¿Por qué? Nos vamos a enfocar solamente en las respuestas incorrectas, ¿ya? Si es que hay una, si es que hay más de una, no importa. El objetivo es analizar esas respuestas, ¿ya? Ir viendo y dando una explicación de cómo se va estructurando, desarrollando esta pregunta o esta parte de la evaluación, ¿ok? Entonces, si alguien quisiera ayudarme, por favor, si tuviera la evaluación a mano, o si no es de esta evaluación, una evaluación antigua, no hay ningún problema para ir zafando algunas dudas, viendo algunas inquietudes que nosotros tengamos, pues a mano, digámosla ahí, para darle desarrollo del proceso, ¿sí? ¿Alguien tal vez que quisiera ayudarme? Para aprovechar el tiempo en ir con otra práctica que hagamos en este sentido y tal vez quede inconclusa porque al tener 16 minutos, pues estaríamos terminando solo 4 minutos antes y no podríamos hacer una retroalimentación, ¿sí? El objetivo es ir retroalimentando efectivamente cada uno de estos elementos, ¿sí? Alguien o lo designo, sí, aleatoriamente no hay ningún problema también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Nadie? Ok. Vamos a designar entonces
a alguien. Ok, vamos a ver. Ok, Denise, vamos contigo, ¿sí? Puedes compartirme, por favor, pantalla de la evaluación. No importa si no es esta, si es una anterior, para ir desarrollando justamente esta parte de corrección y retroalimentación. ¿Sí? ¿Estamos por ahí, Denise? Ok. Ok, cuéntame por qué en el chat. Ya, mientras tanto vamos con alguien más. Vamos a ver. Renata Ortega, vamos contigo. Sí, puedes compartirme justamente la parte de la evaluación. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Acabo Renata? de hacer, no sé qué hice, pero, o sea, regresé y no se guardó mi evaluación. Ok, tenemos una anterior tal vez. Bien, déjame verle ya. Ya, revísale para ver. No importa si hacemos con una anterior, igual está dentro del mismo proceso de práctica, entonces podemos ir haciendo una retroalimentación. Ya, ayúdame entonces con eso para irlo haciendo, ¿sí? Ok, Denise. Vamos a ver, Renata, entonces, que nos ayudes. El objetivo fundamental también, recuerden que es importante irnos dando cuenta cómo se ha ido estructurando el proceso de evaluación y en qué me he equivocado. Esto es, por no decirlo sumamente bueno, yo diría que es sumamente necesario, porque en este contexto, pues a ustedes les va a ayudar muchísimo esta parte. Y claro, ante las dudas que me queden, yo puedo ir zafando pues algunas inquietudes, puedo ir aprendiendo de lo que me he equivocado y en ese contexto me quedaría excelentemente bien, ¿sí? Entonces, no tengan miedo de compartir. Si se han equivocado, no hay ningún problema. Fundamentalmente yo, que sería pues la persona, digamos, principal en juzgarles, pues no lo voy a hacer, sino el objetivo es ir aprendiendo, ir viendo cómo ustedes también han ido viendo los ejercicios, qué es lo que han ido haciendo, y en ese contexto ir haciendo una retroalimentación. ¿Ya? Bien, vamos. Renata, tenemos por ahí la... Ya, sí. Ya, ¿Le perfecto. comparto? Sí, porfa, compártenos, sí, para ver. Ok, aquí estamos entonces con Renata. Lo que sí te voy a pedir, Renata, por favor, es solo nos vamos a enfocar en las preguntas que están con error. Sí, en las preguntas que están acertadas ya no. Sí, esas preguntas ya quedarían pues como exentas, digamos, de la retroalimentación. Ok, entonces vamos simplemente a las que hemos tenido alguna falla o hemos tenido alguna equivocación. Ya, vamos para allá. Ya, la primera. Esa es la primera. Esta es la primera. Ok, dice, listo. Súbele un poquito solamente para ver la premisa de la pregunta. Quiero ver. Ok, aquí estamos. Pregunta 1.2.12. Sí, 12 puntos están en juego dentro de esta pregunta y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Siempre les he dicho y les viviré haciendo un recordatorio. Fíjense bien en la puntuación de las preguntas porque eso también le da un poquito de grado de dificultad. ¿Ya? Entonces, aquí aparentemente y a grandes rasgos es la extensión del texto. Dice lo siguiente, identifique la idea principal del texto. Dice, un sondeo recién realizado revela lo perdido que está el ámbito de escribir de forma manual entre las personas de esta época postindustrial. Como término medio, el promedio sin escribir a mano una sola palabra ha llegado a 41 días en la muestra de 2.000 internautas encuestados. Cerca del 60% de los usuarios confiesa haber utilizado el papel y el lápiz solo por extrema urgencia y necesidad. En la mayoría de los casos, esta función se reduce a dejar un par de palabras en un post-it u otro pequeño recordatorio. No obstante,
1 de cada 3 lleva 6 meses sin acudir incluso a esta práctica. ¿Okay? La mitad de los encuestados admite sufrir deficiencias a la hora de escribir, mientras que una de cada 7 personas se siente avergonzada del escrito o de su estilo. El estudio atribuye las drásticas deformaciones del lenguaje al uso frecuente de la función del texto predictivo, incluso en el software de los teléfonos móviles, y también al abuso en inglés del apóstrofo para abreviar palabras. Ambos hábitos caracterizan a un 40% de los participantes del sondeo. Ok, primero, vamos identificando aquí elementos puntuales. La primera es que la idea nos pide que identifiquemos una idea principal, es decir, una idea macro, sumamente general, ¿sí? Segundo, nos está hablando de un texto que tiene un carácter divulgativo científico, es decir, que se ha hecho una investigación y de lo cual se ha extraído o se ha concluido determinados elementos. El texto o el elemento con el cual se está trabajando en este contexto es, pues, la deficiencia de la escritura en personas o generaciones pertenecientes a la época posterior a la Revolución Industrial, es decir, a la época postindustrial, ¿sí? Y bueno, nos presenta algunas deficiencias que maneja. Primero, la intermitencia de las personas entre el uso de la escritura, que algunos han llegado hasta el medio año sin escribir nada en papel, ¿sí? Gravísimo, ¿sí? No les recomiendo para nada, se pierde toda la parte de la lógica y de lo aprendido. De hecho, escribir, si ustedes quieren aprender algo, escriban, verán cómo aprenden 2 veces más rápido, ¿sí? Y claro, lo segundo es que nos atribuyen las causas, ¿no? El texto predictivo, el autocompletado, ya sea en correos, en software de teléfonos, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas, ¿ok? Bien, vamos a las respuestas entonces para irlo analizando. Tenemos, creo, claro el panorama, ¿sí? Entonces, vamos a irle viendo un poquito las respuestas. Bien, chévere, Renata. Dice, vamos desde abajo hacia arriba para dejar al último la respuesta correcta. La primera nos dice, las deformaciones del lenguaje se atribuyen al uso del texto predictivo, incluido los teléfonos móviles. Aquí hay una característica fundamental. Recuerden, cuando nosotros estamos buscando la idea principal, nunca nos vamos a los detalles específicos, sino siempre nos vamos a los temas macro, es decir, a los temas de los que se puede hablar de todo, ¿ya? Por ahí. Segundo, dice, cerca del 60% de los usuarios confiesa haber utilizado el papel y el lápiz por solo extrema urgencia. No, es una idea secundaria. No tiene una directa relación con lo que nosotros estamos viendo. B dice, el periodo sin escribir a mano una sola palabra ha llegado a 41 días en la muestra de 2.000 encuestados. Eso quiere decir justamente un detalle, una conclusión de lo que se está llevando a cabo. Y la primera, la opción correcta dice, el hábito de escribir de forma manual se ha perdido entre las personas de la época postindustrial. Sí, de ahí yo puedo ampliarme a todos los estudios que yo quiera, sea determinar estadísticas, sea mirar o dar una mirada más objetiva a lo que se está haciendo, sea desarrollar o buscar las causas, etcétera. Sí, pero aquí, por ejemplo, podemos ver, justifico la equivocación de Renata, ¿en qué sentido? En que la última daría la connotación de que es una idea general que se está manejando, pero no es el centro, ¿sí? Esta es una pregunta muy ambivalente y que mucho puede jugar con nosotros. Por eso justamente es uno de los elementos con los cuales podemos ir trabajando. Entonces, se justifica la equivocación porque en este caso sí se ha puesto difícil. La primera, en entender la idea general, y la segunda, pues, que se asemeja mucho a una idea principal, a una idea general, pero que si no fuera por esto que habla de texto predictivo y teléfonos móviles, solamente por eso se excluye, pero lo demás podría ser una idea principal, ¿ya? Tenemos entonces eso. Ok, Renata, vamos, una pregunta más, vamos a analizarla. ¿En cuál otra hubo una dificultad? Ah, muy bien. Aquí estamos, en la 3. Ok, igual, lo mismo, plantea la misma dinámica, ¿no? Pregunta número 3, puntos 12. Aquí el objetivo central, miren ustedes cómo se
se va planteando, ¿sí? La pregunta y el puntaje va en torno, pues, a el grado de dificultad, ¿sí? Y dice lo siguiente. Identifique la idea secundaria en el siguiente texto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata y vamos a irle dando contexto. No nos pide la idea principal. Recuerden, la idea principal es general, es amplia, es macro. La idea secundaria es pequeña, detallada, ¿ya? Entonces, en ese contexto vamos a ver. Dice, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, bueno, ya hace mucho tiempo, informó que se produjo un remolino de viento en La Morita, Tumbaco, afectando a 39 viviendas. Rodas, en su cuenta de Twitter, ¿sí?, dijo, ya, algunos tuiteros reportaron por las redes lo que ellos calificaron como huracán, lo que causó preocupación en los habitantes de Quito. La fuerte lluvia que cayó esta tarde en la capital afectó el tránsito vehicular en la 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel, Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui, sentido norte-sur. Y otros sectores como Santa Prisca y 10 de agosto. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un texto con el cual nosotros vamos a analizar. Primero, lo que yo les recomiendo, identifiquen también el texto. Recuerden que esa era una de las recomendaciones que yo les hacía al inicio del curso, o cuando abordamos ya la parte de habilidades, que era justamente este elemento con el cual nosotros íbamos a estar trabajando, que era pues la gama de textos con los cuales ustedes van a estar en contacto. Entonces, aquí tenemos un texto pues que es un texto comunicativo, informativo, que posiblemente venga de una nota de prensa, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es que se ha suscitado algo en Quito, ha interferido el alcalde, ha habido comunicación en línea y gira en torno pues a un remolino de viento, ¿no? Entonces, no nos pide la idea principal. La idea principal, pues aquí nosotros, y debe estar justamente aquí en este sentido, planteada. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos desde la primera opción hasta la última, que es la correcta. Dice, opción A, remolino afecta el Valle de Quito. Esa sería la idea principal o la idea central si es que se nos pidiera, ¿sí? Entonces, pero no nos está pidiendo una idea principal, nos está pidiendo una idea secundaria. Y como idea secundaria, entonces nosotros debemos enfocarnos a ver los detalles, ¿sí? Entonces, si digo remolino afecta el Valle de Quito, ¿dónde fue? ¿Cuánto duró? ¿A quién afectó? Etcétera. Entonces, ¿cuál fue el valle? Sí, entonces no es idea secundaria, descartada. Segundo, dice, el Twitter es una herramienta importante de noticias. Otra, estoy hablando de manera muy general, no estoy hablando de esta situación, no estoy hablando de otro contexto, estoy hablando de que Twitter, como una herramienta digital, está o me facilita justamente transmitir noticias, ¿sí? En ese sentido, ténganlo ustedes en consideración, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo puedan ir viendo. Opción C, dice, el tránsito se vio afectado en las calles transitadas de la ciudad. Igual, es otro elemento con el cual nosotros podemos estar desarrollando o estar trabajando justamente esa visión o ese sentido de desarrollo, pues, de una idea principal. ¿Por qué? Porque habla del tránsito, ¿sí? Que vio afectado en las calles transitadas de la ciudad. ¿Qué ciudad? Primero. Segundo, el tránsito es una manera general de hablar, ¿no? Sí, cuando hablamos de tráfico de vehículos. ¿Qué ciudad? Sí, ¿qué calles fueron las que se vieron implicadas en este contexto? Entonces, tenemos varios elementos con los cuales nosotros podemos estar trabajando, ¿sí? Y podemos irlo desarrollando para tener una, digamos, una visión más clara de lo que estamos haciendo, ¿ya? Por otro lado, y la opción correcta, dice, el alcalde de Quito informó en el internet de un fenómeno climático. Esta es una idea secundaria. ¿Por qué? Porque la idea principal, sí, ya están arriba enunciadas. Aquí vemos varios detalles. Un alcalde, ¿de qué ciudad? Sí, vemos en qué fenómeno, por ejemplo, se habla de el internet, ¿no? O mejor dicho, qué medio, ¿sí? Y qué fenómeno se fue dando. Entonces, en ese contexto, tenemos varios detalles que ya nos dan esta secuencia. Entonces, vemos que esta es una idea secundaria, ¿ok?
Entonces dice, el alcalde de Quito informó en el internet de un fenómeno climático. Esa es una idea secundaria. No puede ser una idea principal porque ya nos está hablando puntualmente de qué cosa está, pues, diciendo. Más allá de eso, podríamos ahondar un nivel, diríamos que fue un remolino de viento, pero nada más. De ahí vendrían las consecuencias que serían las otras ideas secundarias, pero no es una idea principal, ¿sí? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta ustedes el momento de llevarlo a consideración en el momento de tener pues esta visión de este tipo de preguntas. Ojo, son preguntas que valen muchos puntos. Eso también responde a una lógica que a veces pues nos cuesta un poquito interpretar, ¿no? Decimos, pues si responde una mayor cantidad de preguntas, sí, pero a veces los puntajes son los que nos afectan. Entonces, en ese contexto siempre vean, no por el hecho de que solo respondan estas, sino por el hecho de que ustedes también le tomen en consideración y sepan que va a llevar un poquito más de tiempo las preguntas que tienen más puntos. ¿Ok? Bien, vamos con una más, Renata. Vamos a analizar una más, si es que existiese una más, ¿ya? Vamos a ver. Aquí está. Ahí tenemos una más. La pregunta 5. Ok, pregunta 5.3 dice, ¿no? Identifique la idea principal del siguiente texto. ¿Ya? Vamos a ver entonces de qué se trata el texto y vamos a irlo analizando. Dice, la vida. Si mirabas a tu alrededor no se parecía a las mentiras que brotaban de las telepantallas ni a los ideales que estaban intentando imponer el partido. Gran parte de ella, incluso para los miembros del partido, era neutral y apolítica. Consistía solo en sudar tinta en trabajos horribles, en pelearse para encontrar sitio en el metro, en remendar un calcetín agujereado, en gorronear una tableta de sacarina y en guardar una colilla. ¿Ya? Estos son elementos, entonces, fragmentos de la famosísima novela de Orwell, 1984, sí, El Gran Hermano, que se traduce justamente como un texto de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Primero, que identifique la idea principal del texto, ¿ya? Entonces, para trabajar en este contexto, tengo que estar muy claro que si no he leído la novela, pues debo tener un preámbulo o debo tener una idea de qué es lo que me está diciendo en cada una de estas palabras, ¿sí? Entonces está planteando una situación de monotonía, está planteando una situación en la cual las personas no salen de su rutina y solamente realizan una actividad repetitiva un día tras otro, ¿sí? Entonces, claro, aquí el autor lo que nos dice es, hacen lo mismo todos los días y recaen pues en una rutina. Incluso lo describe de una manera tan puntual en la que se va desarrollando este tipo de elementos. ¿Ya? Vamos entonces un poquito, veamos las respuestas para ir con la pregunta, la respuesta acertada. Bajemos de un poquito, Renata, por favor, para poder observarle. ¿Sí? Tenemos opción A, B y C. No le veo todavía la opción D. Bajémosle un poquito. Ahí está, perfecto. Ok, dice, opción D. Desde la perspectiva del autor, la única salida de la gente es irse en contra de las estructuras económicas y políticas de una sociedad donde prima la inquina. No, justamente no es lo que nos pide eso en el texto, ¿sí? No nos está dando ese elemento, ¿sí? Y esta puede ser más una conclusión, esto podría ser una inferencia antes que una idea principal, ¿ya? Entonces, a tener muy en cuenta eso. Dice, opción C, hay un sentimiento de rebeldía latente en la gente que ya está harta del mal gobierno que lo somete y esclaviza. Esto también podría ser una idea principal, pero debemos observar las otras opciones a ver si ya nos da explicaciones. Y aquí un poquito vamos a ver cómo se va articulando este elemento. Dice B, un partido político domina la mente de las personas y las obliga a comportarse como autómatas sin sentimientos. No. En ese sentido no va, ni siquiera encaja, ¿ya? Entonces dice, opción A, opción correcta. Debido a la influencia de la propaganda, la gente no se daba cuenta de lo mal que vivían y se consolaban obteniendo alegrías cotidianas, ¿sí?
Esta es una idea general. Aquí, por ejemplo, la opción C se apega mucho y también es la misma. Sí, justifico que se haya equivocado en este sentido. ¿Por qué? Si leemos, hay un sentimiento de rebeldía latente en la gente que ya está harta del mal gobierno que lo somete. Puede ser que sí, porque incluso eso nos transmite a nosotros el autor. Pero no nos está diciendo en primera persona que se siente así, sino que por el contrario él nos está transmitiendo eso. Segundo, aquí ya hablamos de un mal gobierno, de someter y esclavizar. Estos tres conceptos ya son puntualizaciones y no va en un sentido general. Entonces, si nosotros leemos que debido a la influencia de la propaganda la gente no se daba cuenta de lo mal que vivían y se consolaban obteniendo alegrías cotidianas, de ello puedo hablar muchas cosas, de lo que hacían, de lo que no hacían, de que era un mal gobierno, de que los sometía, de lo que los esclavizaba, y ahí yo voy a tener un sentido general de estos elementos. Entonces, ahí se torna justamente este sentido. Mi recomendación, cuando identifiquemos ideas principales, veamos los elementos generales, los elementos macro. No nos enfoquemos en detalles. Cuando nos pidan ideas secundarias, sí, pero son muy escasos esos ejercicios. Aquí en este caso, las ideas generales están siendo la constante. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a trabajar. ¿Ya? Chévere, Renata. Déjanos nomás de compartir pantalla, por favor, para ir cerrando la clase también. ¿Ok? Vamos a ver, ahí estamos. Muchas gracias. Ok, chicos, vamos cerrando entonces esta sesión. Elementos importantísimos que hemos visto, por favor, sigan practicando, practiquen mucho más, familiarícense con los ejercicios. Como ustedes ven, hay casos y casos. Lo de Orwell ya lo vimos y lo vimos como hace 3 semanas y es un elemento y un ejercicio que está recurrente. Entonces, yo lo que les recomiendo es practiquen mucho, háganlo cada vez más, porque así solamente ustedes podrán alcanzar esa habilidad que tanto se espera que ustedes tengan. Sí, recordemos que esto también es uno de los elementos fundamentales. ¿Ok? Listo, chicos. Yo me despido entonces. Cerremos aquí la clase. La siguiente sesión nos estaremos viendo. Ya, cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Renata. Gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a Ya, todos profe, ustedes, ya. chicos. Ya hasta Nos luego, vemos, gracias. chicos. Pedrito, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.